Bueno, hemos esperado a este día después del Día de la Liberación, para ver lo que finalmente decidía el señor Trump con respecto a los aranceles. Hemos hablado mucho de las formas del señor Trump, que teníamos que acostumbrarnos a esas nuevas formas, esa nueva forma de hacer política, de comunicar, etcétera. Sabíamos que todo esto iba a generar mucha volatilidad. Pero desde luego lo que vimos ayer, no solamente en las formas, sino también en el contenido, pues no deja de sorprendernos. La pregunta que dejamos ahí en el aire es: ¿qué más podremos o tendremos que ver en los próximos meses con respecto a las actuaciones del señor Trump? Vamos a tratar de analizar, aunque es extraordinariamente difícil, el impacto que pueden tener estas medidas en lo que a nosotros nos afecta. Lo primero, el mercado ha descontado, o está descontando, debo decir, un escenario tremendamente negativo en cuanto a la inflación y en cuanto al crecimiento. Estoy hablando a nivel macro, no tanto a nivel micro, aunque ya vemos por dónde van los tiros. ¿Qué quiero decir? Menor crecimiento a nivel global y mucho menor crecimiento en Estados Unidos. Este es el primer impacto de las medidas. Segundo, una inflación más alta y durante más tiempo, primero en Estados Unidos y luego también a nivel global. Y luego, en lo que se refiere a la micro, muchas empresas que tienen su actividad productiva en países distintos a Estados Unidos, aunque sean americanas, que también están sufriendo, si me permiten la expresión, de lo lindo hoy en el mercado, ante la previsión de que, a pesar de ser americanas, por el hecho de producir, a la hora de exportar ese producto o importarlo a Estados Unidos de otros países cuyos aranceles han sido, podríamos decir que exagerados, van a sufrir también en sus cuentas de resultados. Ahora mismo todos los departamentos de análisis, incluyendo el nuestro, están haciendo cálculos de cuál puede ser el impacto en el crecimiento global. Aquí viene la primera noticia, negativa o positiva, según se mire. Primero, las economías, desde el punto de vista global, todos los escenarios que estamos dibujando, empiezo por ahí, no llevan a una recesión. Puede haber recesión técnica en los próximos trimestres a corto plazo, pero a medio plazo, final 2025 y 2026, digo, estimaciones oficiales con las que estamos barajando, con estas medidas, y esto lo subrayo y luego diré por qué, no nos lleva a un escenario de recesión y mucho menos de crisis. Insisto, sí puede haber algún trimestre de recesión técnica, pero desde luego dejamos por el momento de lado la crisis. Desde el punto de vista estamos hablando, en el caso de Estados Unidos, los peores escenarios hablan de entre el 0,3 y un 1% de menor crecimiento en este ejercicio y en el 2026. Todo esto es si las cosas se quedan como están. Y esto también es importante destacarlo. Una de las cosas más interesantes que he leído a lo largo del día es esa diferencia entre la intención del señor Trump, si es transaccional, es decir, si todo esto lo hace para negociar y llegar a un mejor acuerdo, eso sí, de manera bilateral con cada uno de los países o bloques, transaccional. Empezamos aquí y luego vamos a negociar, por tanto vamos a ver dónde acaba. Y la otra parte es la duda es si es transformacional, es decir, hasta dónde quiere llegar el señor Trump. Ya hemos visto algunos atisbos en las relaciones desde el punto de vista de esa alianza atlántica, etcétera. Digo, si quiere hacer algo más, que desde luego desconocemos. Por tanto, la primera conclusión de esto en el escenario que tenemos es, ya lo he dicho, menor crecimiento en Estados Unidos y menor crecimiento también a nivel global. Nos podemos poner como nos pongamos y poner todos nuestros recursos a tratar de hacer estimaciones con distintos modelos para ver cuál va a ser el impacto, pero nos queda otra parte de la ecuación, que es saber cómo van a reaccionar los distintos países y los distintos bloques a estas medidas anunciadas por el señor Trump. Como digo, si entráramos de lleno en una guerra, que no digo que no sea o que no haya un riesgo muy elevado, digo una guerra comercial con medidas digamos, para corresponder o para contraatacar o contramedidas a las del señor Trump, desde luego cualquier cosa que hagamos hoy puede quedarse lejos de la realidad en función de cuáles sean estas medidas. En cualquier caso, ha subido la probabilidad de recesión, pero está muy lejos todavía de los niveles que hemos visto hace escasos 2 años, en 2022 y 2023. Incluso en Alemania estaba muy por encima de donde está hoy esa probabilidad de recesión,
pero es verdad que el sentimiento ha cambiado de una manera drástica. Y hablo tanto de los consumidores, de los empresarios y qué vamos a decir de los inversores a nivel, digo, primero en Estados Unidos y luego de los inversores a nivel global. Lo estamos viendo con el desplome de las bolsas, principalmente de las bolsas norteamericanas, afecta a todas, pero principalmente la bolsa norteamericana está sufriendo un varapalo importante y lo que más, las grandes, las megacaps, el Nasdaq y sobre todo las empresas pequeñas. Si recuerdan, hace escasos 4 meses todo el mundo hablaba del efecto Trump, lo bueno que iba a ser para el crecimiento de las pequeñas empresas norteamericanas. Simplemente como ejemplo de cómo está cambiando o cómo ha cambiado ya el sentimiento de los inversores. Cosas importantes, el nivel, insisto, lejos de crisis, puede haber recesión puntual, tenemos que analizar todas las medidas que se vayan a tomar a partir de ahora. Hay cosas que pueden contrarrestar en sentido positivo las medidas arancelarias, pero es hoy por hoy muy difícil hacer una estimación exacta o aproximada de cuál va a ser el impacto en el PIB y cuál va a ser el impacto en la inflación, pero a corto plazo nada positivo que descontar. Eso sí, sigue habiendo, que es lo que a nosotros nos importa, sigue habiendo factores muy importantes y positivos. Hay mucha liquidez particular. Los corporates, las empresas, los grandes inversores institucionales, nos consta que han estado haciendo liquidez en este primer trimestre, estoy hablando sobre todo de Estados Unidos, por tanto sigue habiendo liquidez en los particulares, liquidez institucional, y la masa monetaria a nivel global sigue creciendo y sigue siendo muy alta. Ya saben que siempre insistimos en este concepto de la liquidez y por el momento sigue siendo muy elevado. Este es un factor claramente positivo. Segundo, las empresas, tanto en Estados Unidos como en Europa, el nivel de endeudamiento es bajo. Nada que nos haga temer, que hemos leído cosas, puede ser algo parecido a la gran crisis. De momento, insisto, por el nivel de endeudamiento de las empresas, por los márgenes, por los beneficios, sobre todo en Estados Unidos, muy lejos de ser preocupante. Es más, los niveles de valoración que han corregido de manera, estas caídas han corregido de manera muy significativa todo ese exceso de valoración o sobrevaloración del que veníamos hablando en los últimos meses, que se ha corregido de manera importante. Ya no podemos hablar de una sobrevaloración con respecto a medias históricas, ni tampoco entre Estados Unidos y Europa. Digo que lo que deja es un escenario, que si las cosas tienden a mejorar, de lo que tendremos que empezar a hablar es de oportunidades. Pero es verdad que el sentimiento inversor ahora mismo a nivel global es claramente negativo. En cualquier caso, como he dicho, mucho análisis, mucha investigación para ver cuál puede ser el impacto final de todas estas medidas y sobre todo a la espera en las 2-3 próximas semanas de cómo entran en funcionamiento las negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y todos esos países que hoy están, o a partir del día 5 o 9 de abril, van a estar afectadas por las tarifas generales, el 10% de arancel general a todas las importaciones, 20% Europa, 30 y pico por ciento China, 40 y pico por ciento Vietnam, etcétera, etcétera. Por tanto, vamos a ver muchas negociaciones y eso es lo que al final quitará el ruido y es lo que nos permitirá saber si lo que tenemos por delante es una oportunidad o tenemos que ser todavía más prudentes de lo que ya empezamos a ser durante este primer trimestre. Seguiremos, por tanto, muy atentos y volveremos a comunicar todo lo que vayamos sacando de estas conclusiones o todas las conclusiones que vayamos sacando de estos análisis. Nada más y muchas gracias.